Roma no destruía reinas con espadas, las destruía con leyes. La historia no empieza con una ley. Empieza con una mujer encadenada. A las afueras de Antioquía, el ejército de Zenobia cae. La batalla termina. El polvo se asienta. Sus generales esperan lo inevitable. Una ejecución rápida. Un final silencioso. Pero Roma no siempre mata a sus enemigos. A algunos los guarda. A algunos los muestra. Y a los más peligrosos los rompe en público. Zenobia no es llevada a una celda oscura. No es escondida. Es preparada para ser vista. Roma entiende algo que otros imperios no comprenden. Matar elimina un problema. Humillar crea miedo para generaciones. Desde ese momento, su corona deja de existir. Ya no es reina. No es aliada. Ni siquiera es una prisionera común. Zenobia se convierte en un mensaje. Un aviso silencioso para todos los reinos que observan. Así termina quien desafía a Roma. Mientras las cadenas reemplazan al oro, una pregunta queda suspendida en el aire. Una pregunta que decide su destino y el de muchas otras reinas. Pero, ¿cómo podía la ley romana permitir esto, incluso contra una reina? Roma no necesitaba crueldad ilegal. La crueldad ya estaba escrita en la ley. ¿Cómo podía Roma hacer esto sin castigo? La respuesta estaba en el ius gentium. Una regla simple y brutal. Cuando perdías la guerra, dejabas de ser libre. No importaba si eras soldado, noble o reina. Una vez vencida, ya no eras persona. Eras propiedad. ¿Qué pasaba con los derechos? Las leyes que protegían a un ciudadano romano desaparecían en el momento de la captura. Azotes. Cadenas. Venta. Ejecución. Todo era legal. Todo estaba permitido. ¿Y Zenobia? Para la ley romana, Zenobia valía lo mismo que el último soldado derrotado de su ejército. Su corona no significaba nada. Su linaje no la salvaba. Esto no fue un exceso. No fue un error. Fue un sistema diseñado para destruir sin matar. Pregunta para ti, ¿crees que una ley puede ser más cruel que una espada? Y Roma nunca aplicaba esa ley en silencio, la mostraba ante miles de personas. La victoria romana no terminaba en el campo de batalla. Ahí apenas comenzaba. ¿Qué hacía Roma después de ganar? Convertía la guerra en un espectáculo. Las calles se llenaban. Había música. Había flores. Había celebración. ¿Y quién estaba en el centro de todo? Los vencidos. Los prisioneros caminaban encadenados, lentos, expuestos, sin poder ocultarse. Y entre ellos, las reinas. ¿Por qué no les quitaban sus ropas reales? Porque Roma quería que todos vieran lo que habían perdido. La corona. El poder. El respeto. No era casualidad. Era diseño psicológico. Roma no quería solo vencer ejércitos. Quería enseñar una lección. Quería que cada persona en la multitud entendiera una sola verdad. Nadie está fuera del alcance de Roma. Las cadenas no eran el castigo final. La mirada del público lo era. Pregunta para ti, ¿crees que el verdadero castigo era la cadena o la mirada de miles de personas? Y ninguna reina representó esta humillación mejor que Zenobia. Las cadenas de Zenobia no eran de hierro. ¿De qué estaban hechas entonces? Eran de oro. Pesadas. Tan pesadas que necesitaba ayuda para caminar. Roma convirtió su riqueza en su prisión. Cada paso decía lo mismo. Todo lo que fuiste, ahora nos pertenece. ¿Qué veía la multitud? No veía a una mujer. No veía a una reina derrotada. Veía una victoria viva. El oro brillaba bajo el sol.
Las cadenas brillaban más que su corona. Y cada reflejo recordaba al público quién mandaba ahora. ¿Y Zenobia? Aún así, caminó erguida. No bajó la cabeza. No pidió piedad. Su cuerpo estaba encadenado. Pero su postura desafiaba a Roma. Ese silencio era peligroso. Porque incluso humillada, seguía siendo un símbolo. Pregunta para ti, ¿crees que la dignidad puede sobrevivir a la humillación pública? Pero no todas las reinas recibieron cadenas de oro. En Britania, Roma eligió otro método. Con Zenobia, mostró cadenas. Con Boudica, mostró castigo. Boudica no fue exhibida primero. Fue castigada. Azotada en público. Golpe tras golpe. Frente a su propio pueblo. Pero Roma no se detuvo ahí. Sus hijas fueron atacadas delante de todos. No en secreto. No en la oscuridad. Fue un mensaje claro. Esto no fue caos. No fue rabia descontrolada. Fue advertencia. Roma quería mostrar qué le pasa a una reina cuando olvida su lugar. Quería romper algo más que un cuerpo. Quería romper autoridad. Quería romper respeto. Al humillar a la familia real frente a su gente, Roma buscaba una sola reacción. Silencio. Sumisión. Creían que el miedo sería suficiente. Creían que nadie se atrevería a responder. Se equivocaron. Pero el miedo no siempre funciona. Ese castigo encendió algo que Roma no calculó. ¿Qué sucede cuando el miedo falla? Boudica no tomó las armas por un trono. No luchó por leyes. No luchó por poder. Luchó por su cuerpo. Por el dolor público. Por sus hijas. Y eso cambió todo. Las tribus se unieron. Las ciudades romanas ardieron. Camulodunum cayó. Londinium fue destruida. Verulamium quedó en cenizas. Decenas de miles murieron. Soldados. Colonos. Aliados de Roma. ¿Qué había creado Roma? Un enemigo sin miedo. Una reina sin nada que perder. Roma aprendió demasiado tarde que la humillación no siempre controla. A veces, convierte a las víctimas en algo mucho más peligroso. Durante un momento, el imperio tembló en Britania. Pregunta para ti, ¿la violencia de Boudica fue justicia o fue venganza? Pero el imperio no olvida. Y cuando Roma responde, lo hace con un final definitivo. Pero si la rebelión fallaba, Roma tenía un último destino preparado. Algunos prisioneros no volvían a ver la luz. Cuando el ruido de la rebelión terminaba, Roma no gritaba. Susurraba. El destino tenía un nombre. El Tullianum. Un lugar bajo tierra. Oscuro. Húmedo. Silencioso. Aquí no había multitudes. No había música. No había aplausos. Aquí terminaron reyes después de haber sido exhibidos. Después de haber sido usados. Algunos fueron estrangulados. Otros fueron dejados morir lentamente. Sin juicio. Sin testigos. Lejos del público. Lejos de la gloria. Lejos incluso del odio. Roma escondía estas muertes porque no eran lecciones para la multitud. Eran finales. Después del miedo. Después del espectáculo. Solo quedaba la oscuridad. Y para muchos prisioneros, este lugar no era castigo. Era borrado. Pero no todos los prisioneros morían. A veces, Roma prefería mantenerte vivo. ¿Por qué dejar con vida a un enemigo? Vivo, pero vacío. Integrado, pero vencido. Después del Tullianum, no todos eran ejecutados. Algunos eran más útiles respirando. Zenobia sobrevivió. Pero eso no fue libertad.
Fue utilidad política. Roma no la liberó. La transformó. Cada día con vida era una prueba silenciosa. Una prueba de que Roma siempre gana. Su presencia decía lo mismo sin palabras. Incluso las reinas pueden ser absorbidas. Incluso las rebeldes pueden ser domesticadas. No hacía falta matarla. Su existencia era el mensaje. Caminar libre, pero sin poder. Vivir cómoda, pero derrotada. Para Roma, eso era una victoria perfecta. Es mejor morir como reina, o vivir como un símbolo derrotado. Y esta lógica explica todo el sistema. Esto no fueron excesos aislados. Lo que pasó con Zenobia. Lo que pasó con Boudica. No fueron errores. No fueron impulsos de soldados. Fue política imperial. Ley. Espectáculo. Miedo. Cada parte cumplía una función. La ley quitaba la protección. El espectáculo humillaba en público. El miedo mantenía el control. Roma no dominó durante siglos por accidente. Dominó porque enseñó el precio de resistir. No hacía falta destruir todos los reinos. Bastaba con destruir a sus símbolos. Una reina encadenada. Una familia real humillada. Un cuerpo convertido en advertencia. Después de eso, muchos elegían obedecer sin que Roma levantara la espada. El sistema era simple. Derrota visible. Castigo ejemplar. Memoria duradera. Así se construyó el poder romano. No solo con ejércitos, sino con lecciones imposibles de olvidar. Y las piedras de Roma aún no recuerdan. Las paredes del Mamertino siguen en pie. Frías. Oscuras. Silenciosas. Han visto pasar a reyes. Han escuchado promesas rotas. Han guardado finales que Roma nunca celebró en público. Cada victoria aplaudida escondía una vida rota. Reinas convertidas en lecciones. Coronas reemplazadas por cadenas. Nombres poderosos reducidos a advertencias. Roma ganó territorios. Ganó oro. Ganó miedo. Pero el costo fue humano. Detrás de cada desfile, hubo humillación. Detrás de cada estatua, hubo un cuerpo vencido. El imperio se construyó así. No solo con ejércitos, sino con dignidades destruidas. Y esa es la parte que rara vez se cuenta. Pregunta final para ti: si hubieras vivido en esa época, ¿habrías obedecido a Roma o te habrías atrevido a resistir?